Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para seguir adelante con la programación de Radio Pauta. Estamos en Reunión de Pauta, 7:01 hasta las 8. Estaremos junto a ustedes en nuestro espacio de conversación de cada jornada con el análisis, el punto de vista, la mirada siempre interesante de nuestros panelistas. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, aquí en la 100.5 en Santiago, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, también en Temuco, 99.1 si es que estás escuchando desde Antofagasta, y por supuesto en pauta.cl. Estamos listos para comenzar ya nuestra conversación del día de hoy junto a nuestros panelistas del miércoles. El equipo de cada miércoles están conectados ya y listos para comenzar. Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego, y editor general de Pauta. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal todos? Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Magdalena Mervilá, historiadora, directora ejecutiva de Red Cultural. Bienvenida, Magdalena. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar junto a nosotros. Y completa nuestro equipo de hoy Nicolás Fome, economista, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts, director del Observatorio de Políticas Económicas OPES. ¿Qué tal, Nicolás? Hola, todo bien, feliz de estar empezando el año junto a ustedes. Así es, primer capítulo para Reunión de Pauta de día miércoles de este 2022. Gracias a los tres por estar con nosotros hoy día nuevamente. Bueno, vamos a analizar varios temas en el día de hoy. Tenemos noticias coladas, tenemos un tema de fondo también, pero es ineludible, creo, que abordemos en nuestra pregunta para comenzar el programa, para romper el hielo, lo que ha ocurrido en la Convención Constitucional, que finalmente tiene presidenta ya. María Elisa Quinteros ha sido elegida como la nueva presidenta para encabezar la mesa en esta segunda etapa del trabajo de la Convención, segunda etapa y final además, es el último tramo ya, y de esta manera toma la posta de Elisa Loncón, quien había encabezado hasta ahora esta instancia. Pero el proceso, lo sabemos, se lo hemos contado aquí en Pauta y seguro que ustedes ya están al tanto, no ha sido nada fácil porque fueron 8 votaciones fallidas antes de llegar a esta novena en la que se logra el quórum necesario. Votaciones que se extendieron ayer hasta las 4 de la madrugada, con distintas negociaciones fallidas, con un proceso para buscar algún nombre de consenso que no eran muy fructíferos y que finalmente, después de un descanso y el desayuno de esta mañana, ya lograron encauzar hacia el nombre de María Elisa Quinteros. Y la pregunta que queremos conversar con nuestros panelistas es ¿cuáles son las heridas que puede dejar esto, las esquirlas que deja esta noche del 4 de enero desde el punto de vista del funcionamiento de la convención, de la armonía interna, de los vínculos políticos también? Nicolás, ¿cómo ves tú lo que ha ocurrido? Bueno, sin duda que no fue lo más prolijo desde el punto de vista político. Hubo primero una candidatura del Partido Socialista que no reunió consenso, hubo cuestionamiento. Después no hubo mucha capacidad para poder llegar a acuerdos de las distintas fuerzas políticas que componen la convención. Uh-huh. Afortunadamente parece que el receso sirvió. Pudieron ordenarse la mayoría de las fuerzas que son de la izquierda, digamos. Y nada, desearle todo el éxito a María Elisa Quinteros. La verdad es que no la conozco, pero espero que pueda hacer una muy buena gestión. Y sin duda que, digamos, la conducción política que hasta el momento había llevado adelante el Frente Amplio junto al Partido Socialista y la gente cercana al PS, el colectivo socialista, en esta vuelta no les fue bien. Uh-huh. Y creo que ellos van a tener que evaluar por qué terminan perdiendo la conducción política, al menos a la hora de elegir la presidencia. Pero yo en todo caso desdramatizaría un poco como todos los dime y direte y todo lo que se demoró esto. Yo creo que, bueno, en este tipo de votaciones en que no hay plazo fatal y que es un proceso iterativo hasta que haya mayoría, el que se demore el consenso está dentro del marco de las posibilidades. Sin duda hubiese sido mucho mejor llegar a un acuerdo mucho antes. Pero bueno, creo que ya se empieza a cerrar el capítulo, hay que ver qué pasa con la vicepresidencia, y digamos, está por verse en los próximos días si es que el Frente Amplio y el PS vuelven a lograr tomar un rol en la centralidad de la convención, o si definitivamente van a ir tejiéndose otras alianzas que sean capaces de llevar la
la conducción política de la instancia. Yo, Sí, la está verdad, bueno no sé qué va a pasar hacia el futuro. ese punto está entretenido. Magdalena. Sí, bueno, aquí hay una cosa bien importante que hay que tener en cuenta más allá de todo lo que se demoraron, que muestra la falta de acuerdos, que eso ya lo teníamos bastante claro, pero otra cosa es que esto suceda de este modo. Pero lo más impresionante es que finalmente los partidos, y que lo teníamos bastante claro, que habían perdido un cierto poder, pero aquí mostraron que lo perdieron todo, porque en rigor esto hay que analizarlo, porque las fuerzas que llevaron finalmente a María Elisa Quinteros no fueron las fuerzas tradicionales de ninguno de los partidos. Entonces eso es algo interesante, que ya veíamos este cambio. ¿Qué significa eso? Si eso da... A mí lo que más temor me da es la falta de... Esto es una señal de pocas posibilidades de gobernabilidad. Ojalá, y yo estoy de acuerdo ahí con Nicolás, que ahora con las vicepresidencias no se repite el capítulo. Pero si se repite el capítulo es súper preocupante. Ajá. Porque ¿Por qué tan creo preocupante, que no es, Magdalena? porque es necesario el diálogo. Yo hace rato venía diciendo que en la convención no hay diálogo. En la convención no hay diálogo. La gente expone, Ajá. pero no se escuchan unos a otros. Cuando tú con alguien, si hay intención de diálogo, implica escuchar al otro. Y cuando tú escuchas al otro, por más que piense distinto a ti, tú le puedes dar un punto. Mira, en eso te encuentro razón. Aquí no. Aquí hay trinchera y hay determinación de refundar, lo que me parece muy peligroso, porque muchas cosas pueden estar mal, pero también muchas cosas están bien. Cuando alguien quiere cambiar todo, el único equivocado es aquel que quiere cambiar todo. Es importante que ciertas cosas se mantengan, para que uno pueda seguir siendo incluso una misma nación. De lo contrario, uno pierde todas las identidades. Entonces aquí esas microidentidades que ellos defienden van en contra de la identidad como nación y como país que tenemos y nuestra historia. Entonces, ojalá que esto no se repita, porque de repetirse es un mal augurio. Eduardo. Oye, hay muchas cosas aquí. En primer lugar, Nicolás habla de desdramatizar lo que ha sucedido. Yo tiendo a estar de acuerdo porque la verdad es que en 2 meses más nadie se va a acordar que hubo 9 rondas Sí. para elegir a la presidenta, ¿cierto?, de la convención. Por otra parte, cuando se habla del peso de los independientes, recordemos que en esta convención solo fueron elegidos 50 militantes de partidos políticos. Sí. Y hoy día son 154 los integrantes de la convención. Haga las matemáticas. Por lo tanto, tampoco puede ser sorprendente de que haya sido ese conjunto de independientes, cuya característica principal consiste en que no militen en ningún partido, y lo enfatizo en el sentido de que Sí. ser independiente a usted no le da prueba de blancura, ni de ser una figura angelical, ni de representar ninguna tendencia política ni ideológica. Simplemente no milita en un partido. Eso es todo lo que define a un independiente. Pero se generó una especie como de gran bancada independiente, más el apoyo de un partido que era el Partido Comunista, si no me equivoco, Sí. para elegir, ¿verdad?, en la primera ronda de hoy a la presidenta Quinteros. Pero, habiendo dicho eso, hay algo que a mí me preocupa, y más pensando en la proyección, que tiene que ver con el nivel de decisiones que se fueron tomando durante la madrugada, basadas en campañas de desprestigio súbitas distribuidas por Twitter. Ajá. Ramona Reyes, que de pronto todo el mundo descubriera que Ramona Reyes había tenido alguna vez algunas denuncias en la Contraloría. Ahora, ella es constituyente desde hace meses y nadie se enteró. Bueno, Ramona Reyes, por un lado. Luego, cuando empezó a surgir el nombre de Patricio Fernández, el exdirector del The Clinic, comenzaron a aparecer todas las portadas que The Clinic alguna vez lanzó, y las mismas personas que en el pasado probablemente la disfrutaron y la compartieron, hoy día la encontraban de lo más insolente que había. Y después, Benito Baranda, a quien entrevistaron ustedes precisamente, Sebastián, ¿cierto?, hace unos minutos. Se le empezó a vincular toda la trayectoria de Benito Baranda, quedó resumida en que guardó silencio respecto del caso de Renato Poblete, si acaso lo hizo, y en las condiciones que lo haya hecho. Entonces, y lo decía hoy día Patricio Fernández en una entrevista que le hacían en la Radio Pauta a mediodía, él veía convencionales mirando el Twitter, y según eso también tomaban decisiones. Y eso, fíjate que encuentro que es preocupante, porque si el día de mañana están votando algo que importe más que esto, que es un artículo, el artículo primero, y empieza el festival de Twitter a decirle, no, pues eso no se hace, que tengamos al final a Twitter gobernando la Constitución. Eduardo, ¿y eso qué nos dice? Perdón, Nicolás, pero ¿qué nos dice eso de la forma en la que la misma convención se ve, o por parte de algunos convencionales, digamos, lo que tratan de proyectar desde la convención? Bueno, es que eso es cuando uno mira militantes e independientes. Los independientes, yo estoy haciendo una pátina que es súper injusta con muchos de ellos, ¿ok?
Pero en general, cuando usted es independiente, usted se guía de acuerdo con lo que son sus propias convicciones personales, su trayectoria de vida y como sea donde usted ate esas convicciones. Esas las ata a Twitter. Los militantes, esto es un ideal, no ocurre siempre, como hemos visto en el Congreso, sobre todo el año pasado, pero debería ser que los militantes adhieren a una ideología. A usted le puede gustar o no, pero se adhiere a algo que te indica un cierto camino. Exacto. Y eso indica una convicción más profunda que el tuit del momento. Ajá. Nicolás. Bueno, pero de hecho, por ahí, ayer alguien en Twitter decía: Twitter rodeó la convención. No iban a hacer las masas enojadas con palos afuera de la convención, sino que Twitter no va. Vamos a tener que hacer como en los colegios, le vamos a tener que poner un canastito afuera para que antes de discutir dejen los teléfonos en la entrada. Oye, sería bueno. Y hablando de la forma en la que... Desinstale Twitter del teléfono, si no, no puede entrar aquí. Y hablando de esta forma en la que se dio la votación, quedan fuera, como decía Nicolás, el Partido Socialista, el Colectivo Socialista, el Frente Amplio, que calculó mal también en esta primera ronda de votación, también queda fuera. Magdalena, ¿esto qué significa para el ordenamiento de las fuerzas en la etapa que viene? Primero hay que esperar ahora ver qué va a pasar con las vicepresidencias, la vicepresidencia, que es la más importante, porque después están esas otras vicepresidencias que eran como el premio de consuelo, así, que igual que en los colegios, el premio al mejor amigo, así como para que todos queden tranquilos, pero eso no importa. El que importa es este. Y eso va a poder determinar la fuerza, pero primero hay que ver que no se repita el espectáculo, porque si se vuelve a repetir el espectáculo quiere decir que yo estoy de acuerdo con Nicolás que esto da lo mismo si no se repite, pero si se repite es preocupante, porque muestra un síntoma de una enfermedad de no diálogo, de no consenso, de no poner al país primero, de pequeñeces en el fondo, porque hoy día estamos con un país que tiene un montón de problemas que hay que resolver, que los teníamos de antes, pero hoy día estamos mucho peor de lo que estábamos antes. Porque hemos deteriorado la economía, porque hay un montón de problemas adicionales y el que la convención no llegue a puerto y que llegue a un mal puerto le hace mal al país. Entonces, si ellos no son capaces de sacarse sus pequeñeces y tener básicamente lo que corresponde al cargo, ¿ya? Y aquí entendamos que ese cargo para muchos no le han dado, cuando tanto que les gusta hablar de dignidad, no le han dado la dignidad al cargo. Tanto en las formas como en el fondo. Entonces la convención básicamente se ha desprestigiado sola. Ojalá que no se repita el espectáculo y que muestren que tienen grandeza y que sí, nos den esperanza a todos de que pueden llegar a puerto, porque eso es lo que quisiéramos. Nicolás. Sí, no. Ah, Eduardo. Dale, Nicolás y después Eduardo. No, adelante Eduardo. No, por favor, no. Simplemente decir que uno no puede pasarse de tonto grave, pero... a mí en general las instituciones me gusta verlas y respetarlas, que son republicanas. El señor John Smoke daba el talante, ¿verdad?, que se requería para este momento ceremonial. Pero esos espectáculos tipo consejo de curso o tipo reunión de cuarto medio, con gritos y cuestiones que me parecían totalmente fuera de lugar, no prestigian a quienes lo emiten, pero las personas además luego todo esto lo toman como una descripción general de la convención. Sí. No es justo. O sea, Agustín, es que ella no está gritando, ¿okay? Entonces no es justo pintar a todos con esta misma descripción. Pero encuentro que es lamentable que los mismos convencionales, o algunos de ellos, ¿verdad?, tomen esto para la chacota, en definitiva. Nicolás. Yo en todo caso creo que ahora ya empieza, por fin, tal vez, el segundo tiempo de la convención. Sí. Ya empiezan a discutirse las normas. Y creo que eso es lo importante y un poco, yo le decía hace meses, a lo que vinimos, o sea, bueno, cuáles van a ser los artículos y creo que ahí es muy importante que la conducción de la mesa y también las distintas fuerzas políticas, yo acá digo fuerzas políticas más allá que sean independientes o no, porque están igual articulados en bancadas o en colectivos, representan intereses, entonces... yo espero que las distintas fuerzas políticas simplemente tengan voluntad de diálogo, lo hagan de manera seria, como sin duda va a ser, y finalmente se presente una buena constitución al país, porque lo que yo creo que todos esperamos es que esto sea un éxito y que haya un plebiscito de salida que ratifique que la constitución que vamos a tener van a ser reglas del juego que por fin nos van a permitir tener una casa común en Chile. Ajá. Y por lo tanto yo creo que esta segunda parte del trabajo es donde está lo verdaderamente importante, más allá de discusiones anteriores que eran importantes, más allá de símbolos que había que hacer, ahora vamos ya a lo concreto. Sí. Yo creo que va a ser difícil,
juntar 2/3 en cada norma, pero eso siempre es difícil. En el Parlamento todo el rato hay negociación a última hora, eso va a seguir siendo. No esperemos que esto sea un consejo de sabios, no, si esto es política, van a haber dificultades, pero esperemos que haya una buena negociación, que se comunique bien y que finalmente se le presente a los chilenos algo que nos haga sentido, al menos a la mayoría de nosotros. Cierto. Y es importante ese punto de los 2/3 para recordar que la elección de presidenta y del futuro vicepresidente se da por mayoría simple solamente. Así que, claro, hay agrupaciones, alianzas importantes, pero insuficientes todavía pensando en la etapa que viene. ¿En qué está ahora la convención? A esta hora de la tarde, 7:16, se están votando ya para la vicepresidencia. Recién votó Gaspar Domínguez, así que esto está comenzando, es por orden alfabético, así que queda un rato todavía, pero probablemente ya hacia el cierre de reunión de pauta podamos tener una actualización, ojalá si sea, de quién podría quedarse con la vicepresidencia. Estamos... perdón, Sebastián, sí, en mayoría absoluta determinaba presidencia y vicepresidencia. Sí, ¿y yo qué dije? De los convencionales en ejercicio. Simple. Además. Perdón, mayoría absoluta, cierto, perdón, mayoría absoluta, toda la razón. Estamos con Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá y Nicolás Bome aquí en Reunión de Pauta, en nuestra edición de este día miércoles, para comenzar a analizar ya el segundo tema, o el primero, el más importante de este bloque, nuestro plato de fondo, que tiene que ver con lo que ha publicado el semanario The Economist, que nos lleva a hablar de economía, porque este semanario destacó a Chile en el 5º lugar de un ranking que elaboró para ver qué países lo habían hecho mejor en el contexto de pandemia entre los países que forman parte de la OCDE. Chile quedó en el 5º lugar de este ranking que incorpora varios criterios. No es solamente cómo estuvo la variación del PIB, ese es uno. También se analiza, por ejemplo, la variación en la inversión, la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, la variación que hubo al respecto, cómo estuvo también el índice accionario local, además del ingreso de las personas. Son los 5 criterios. El ranking está encabezado por Dinamarca, seguido por Eslovenia, Suecia, Noruega, y ahí en 5º lugar aparece Chile dentro de 23 países evaluados. Y es ese tema que nos da el punto de partida para hablar de lo que viene también en nuestro país, de qué forma enfrentamos este 2022, en qué pie llega este nuevo año para la economía chilena. Eduardo, ¿cómo ves tú este tema a la luz de los datos también que aparecían publicados aquí? Bueno, así como estamos viendo con la convención proyecciones, hay que mirar ahora hacia atrás. Y el índice donde más destaca a Chile tiene que ver con los ingresos por persona en el hogar, donde hubo un 32,7% de aumento, de acuerdo con los cálculos que hicieron del Economist, a partir, ¿cierto?, de los retiros previsionales y del IFE, en que aumentaron esos ingresos en comparación con el año 2019, que era el año base que ellos tenían, precisamente era prepandémico. Y el aumento de estos ingresos en el hogar de 32,7%, pero es por lejos de esta muestra de países el más alto que hay. O sea, el segundo lugar para este mismo ítem es Eslovenia, que tuvo un aumento de 10%. Entonces yo me acuerdo el año pasado cuando se hablaba de que no había recursos suficientes, ¿verdad? Y nadie puede decir que los había, porque efectivamente faltaban. Pero pasamos de la carestía absoluta a la superabundancia que hace que hoy día estemos con problemas, como era todo previsible, en buena parte del mercado de capitales. Y eso creo yo que es nos debe hacer reflexionar respecto de no caer en galerías a veces de Twitter y de otros lugares, que todo lo exageran, y cuando se exagera todo también se caen mal las políticas públicas. Nicolás. Sí, el problema es que ahora el gobierno está siguiendo un poco la misma línea de gastar y gastar sin asegurar los recursos. Entonces, por la PGU, el gobierno está por la PGU, que está muy bien. No, por la PGU principalmente, que está muy bien la PGU, pero la presenta sin financiamiento. Entonces, lamentablemente, al menos ya este último mes de este gobierno no va a haber un cambio en la tendencia. Yo creo que, bueno, digamos, este ranking en que Chile aparece 5º a nivel de desempeño económico post-pandemia refleja si se quiere, todo lo bueno y todo lo malo de lo que fueron estos últimos meses y de cómo se sucedieron los hechos. Chile es un outlier, o sea, en todo sentido, porque de hecho, claro, sube mucho el ingreso de la familia, sube mucho el PIB, luego la bolsa igual cae, o sea, está como un poco contramano,
el déficit fiscal sube, pero no sube tanto como en otros países. También otros países desarrollados tienen más espalda para endeudarse más, sin duda. Y finalmente el otro índice era... Inversión. Que la inversión sube, pero tampoco sube tanto como sube el PIB, claro, porque esto fue más tirado hacia consumo. Una cosa sí, la base de comparación que usa The Economist es el cuarto trimestre de 2019, que en el caso de Chile ese fue el mes del estallido, entonces igual usa una base de comparación baja, bien baja, que hace que era bien baja, entonces eso hace que sea como que todo se vea aún mayor. Entonces efectivamente es como que el caso de Chile se ve como un total outlier dentro de este ranking. Sí. Claro, en ninguna otra parte del mundo hubo la dinámica económica, política que vimos en Chile. Si vivir una pandemia en pleno estallido social era una cosa inimaginable, y sobre todo cuando además al principio el gobierno no quería soltar la plata. Entonces al final la plata terminó apareciendo, pero por otros lados. Así que nada, esperemos que hacia el futuro ya, digamos, haya una cierta normalización en la aplicación de la política económica y que las distintas fuerzas políticas contribuyan a eso. Ahí hay un rol muy importante del gobierno entrante, pero también de todas las fuerzas que tienen representación parlamentaria, por sobre todo. Magdalena. Sí, bueno, aquí es bien interesante ver, y me parece muy bien que haya una preocupación ahora por ordenar la casa, en el sentido de que efectivamente nos tocó una doble tormenta, porque nosotros teníamos una pandemia ideológica que ya estaba sobre la mesa con digamos, el llamado estallido, que yo siempre lo he visto como una pandemia ideológica. Una acción revolucionaria que iba de la mano con, después llegó la pandemia. Y ciertamente aquí hay que decir que fueron principalmente las fuerzas de izquierda las que exigieron que se entregara más y más y más, al punto que, sí, fantástico, fuimos el país que más dimos, pero eso es de una irresponsabilidad absoluta, y que no es solamente, yo no estoy defendiendo al gobierno para nada, porque creo que aquí se tomaron pésimas medidas y se tiró la casa por la ventana. Yo hace mucho tiempo di una analogía respecto a las piscolas. Aquí se empezaron a repartir piscolas con barra libre, y de pronto están todos curados, pasándolo inolvidable, en la fiesta inolvidable, pero después la resaca se viene y la resaca va a tocar. Y la resaca es una herida autoinfligida por todas las fuerzas políticas, porque el gobierno hizo la amén y no debió haberlo hecho. O sea, aquí hay una responsabilidad de quienes presionaron, que sin duda hubo una presión de parte de un sector que de alguna manera se colgó, el populismo se aprovechó también de la pandemia para exigir muchas cosas, y el gobierno, que fue incapaz de golpear la mesa cuando correspondía y hacer lo que hay que hacer, y se puso de rodillas por las dos cosas. Entonces aquí la verdad es que es una pena, porque teníamos una casa relativamente ordenada, que había que hacer cambios, por supuesto que había que hacer cambios, pero que este índice que nos muestra muy bien, nos muestra también, yo podríamos decir, la lectura entre líneas, como deja en evidencia la irresponsabilidad, porque no teníamos por qué ser los que diéramos más. Y es más, el grito era, el gobierno no ha llegado, y entonces ya el primer retiro se justificaba en ese sentido, pero el segundo y el tercero tú me estás molestando. O sea, aquí se tiró a la chuña la barra libre, y bueno, la borrachera se paga, pues, y el problema es que no vamos a estar mejor, vamos a estar peor, vamos a entrar en el nuevo gobierno que va a entrar con un problema económico que lo iba a tener cualquiera de los gobiernos que fuera, porque era evidente que había una herida autoinfligida, más allá de la situación internacional, que tampoco nos ha ayudado, sin duda, y bueno, creo que es una pena. O sea, me parece que esto deja en evidencia, no teníamos por qué ser el primero, y no con tanta diferencia, además. Sí, efectivamente. ¿Ser el primero en términos del gasto? Del gasto, no podíamos hacer eso. Y no nosotros, no éramos los más ricos para hacer eso. Nicolás. Claro, sí, bueno, claro, y de hecho, o sea, incluso en gasto fiscal tampoco fuimos los primeros, pero de nuevo acá hubo un problema muy claro de timing. Yo no recuerdo exactamente en qué mes hubo protestas del hambre en Santiago, eso hay que recordarlo, y pensar que eso fue así como algo articulado por un partido político. No, eso fue una situación donde realmente las ayudas no venían. Estábamos discutiendo el famoso IFE de 65.000 pesos. El gobierno no quería soltar más recursos, siendo que en ese momento había espacio fiscal para hacer una política fiscal racional, y que luego de eso fuera retirándose progresivamente, y eso yo creo que hubiera permitido una política económica más acorde con lo que se necesitaba. El tema es que
hubo una olla a presión que empezó a presionar. El gobierno pensó que lo podía manejar y simplemente no pudo, y la cosa le estalló en la cara. Y una vez que estalló la olla a presión, claro, tuvimos toda la dinámica de política económica que conocimos, pero por algo el resto de los países esto no pasó, porque efectivamente al principio había que atajar, había que hacer política contracíclica fuerte. Acá hay un tema ideológico también, o sea, había que hacer políticas desde el punto de vista keynesiano, fuertes, pero prudentes, y que eso hubiera permitido que las familias más o menos pudieran seguir con un nivel de ingreso que permitiera hacer frente a las necesidades. Nada de eso se hizo en el inicio y después ya era demasiado tarde y cualquier cosa parecía insuficiente. ¿Eduardo? Bueno, eso lo vivieron muchos países y hay que recordar, ya que estamos en esa parte del anuario 2021, la idea, ¿verdad?, esta de qué se tenía que hacer en el segundo año de la pandemia a esta altura, y todos los gobiernos fracasaron de una u otra manera. Todos. Acuérdense ustedes del principio de la pandemia, que había quienes decían que había que seguir el modelo argentino. Sí. Otros que había que seguir el modelo sueco, permitamos que la enfermedad avance. Estaban quienes planteaban desde el colegio médico el cortocircuito famoso. Sí. Otros institutos como Espacio Público que inventaban soluciones, pese a que ninguno era epidemiólogo. Y así vivimos además, ¿verdad?, con una miríada de opiniones diversas, todas chocaron además contra un gobierno que era impopular. Cuando hay un gobierno impopular que busca hacerlo, porque eso es lo que pretendía también el gobierno de Sebastián Piñera y lo llevó a cometer varios errores, algunos de los cuales ha mencionado Magdalena, te encuentras con que no había dirección de nada. Y estoy de acuerdo con Nicolás, reventó la olla a presión y al final terminó salpicando a medio mundo, y hasta hace poquito, cuando incluso aquellos que sabían que un corto retiro era mala idea, la apoyaban igual. Ahora, hay espacio para algo de optimismo respecto a lo que viene este año. Me gustaría vincular este ranking y lo que hemos conversado con una entrevista que está en nuestro sitio, en pauta.cl, al economista jefe de Scotiabank, Jorge Zelaibe. Y él planteaba algunas notas de optimismo. Decía que él no era tan negativo como el Banco Central, que ha habido una recuperación del mercado laboral, por ejemplo, bien importante, que quizás hay una cuota de sobreponderación, digamos, del factor de incertidumbre política a nivel local, que él no ve, por ejemplo, en otros analistas afuera, que probablemente con la extensión, además de algunos instrumentos de subsidio, la recuperación del empleo pueda alargarse por un poco más también durante este año. En fin, ¿hay notas de optimismo después de lo que pasó el 2021 o de cómo terminamos en el 2021, Nicolás? Bueno, no tenemos en el corto plazo problemas de demanda agregada, sin duda, eso por una parte es positivo. Ahora, efectivamente, lo que va a tender a pasar es que una vez se vaya acabando la plata de los retiros y bueno, ya no se siga pagando el IFE, efectivamente hacia el segundo semestre de este año vamos a empezar a tener una situación, yo no diría de recesión, pero de un mayor estancamiento relativo, porque el gasto, el consumo no va a poder seguir en los niveles en que está ahora. Entonces eso va a generar una situación macroeconómica algo tensa que el gobierno entrante va a tener que calibrar muy bien, porque por una parte no puede permitirse una situación de recesión, pero por otra parte tampoco hay demasiado espacio para gastar mucho más. De hecho, hay una inflación que ya está en torno al 7%, que yo espero que ya haya llegado más o menos a un máximo, pero que va a tardar en ir bajando. O sea, hay una limitante por ese lado. Entonces, yo no es que sea pesimista, pero creo que hay que tener claro que la situación macroeconómica este año hay que manejarla con cuidado. Eso tiene que tenerlo claro el gobierno, tiene que tenerlo claro el Banco Central, tiene que tenerlo claro las fuerzas políticas. Ahora, en tanto, efectivamente, seamos capaces de ir normalizando el gasto sin tener, digamos, sin que siga disparado, pero sin que se desplome, es decir, normalizándose en un nivel de actividad cercano al PIB potencial de la economía, eso sin duda va a ser favorable para, por ejemplo, la inversión. Entonces, yo creo que si la macro se maneja relativamente bien durante el 2022, y si junto con eso, ojalá empiecen a funcionar ciertas reformas estructurales desde el punto de vista de las políticas sociales y de las políticas productivas, eso también va a ser favorable desde el punto de vista de la estabilidad. Entonces, yo creo que sí estamos en una situación desde el punto de vista económico complejo, que hay que cuidarla, pero no es que estamos en una situación así en que como que ya se nos fue la moto. Por el contrario, hay que manejarla, pero creo que hay perspectivas también de que hacia futuro vaya mejorando la cosa. Magdalena.
Bueno, yo estoy de acuerdo ahí con Nicolás en lo que está planteando y creo que no solamente las fuerzas políticas lo tienen que saber las personas. Por eso vuelvo al ejemplo de la piscola. O sea, estamos en una borrachera y cuando uno está en una borrachera tiene que pasársele el malestar. Y básicamente eso es lo que nos va a tener que pasar. Este año no va a ser bueno. Y eso lo tienen que entender mucho porque evidentemente se acaban los IFES, se acaban... Y además hay que agregar que con toda la pandemia la automatización también ganó un montón de terreno y hay muchos empleos que, aunque se ha recuperado el empleo, muchos empleos que ya no van a existir. Uh-huh. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque es necesario, por lo mismo, crear nuevos empleos, empleos que no existen. Porque efectivamente eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, ojalá se fomente la inversión, porque de lo contrario esta borrachera puede permanecer. O sea, ojalá sea un malestar que después de tirar botados se nos pase y podamos salir adelante. Pero si tomamos malas medidas, podemos terminar en el suelo. Eduardo, lo último. La verdad que lo único que yo quisiera es que estuviéramos 5 de enero de 2023, porque el 2022 claro, va a ser malo. Vamos a bailar con la fea. Malestar, resaca, la caña, como quieran ponerlo. Está buena la analogía que ha hecho Magdalena. Va a ser malo porque no vamos a crecer tanto, ya lo dijo Nicolás, se va a tener que gastar menos, suponiendo que un gobierno que va a mantener esos principios adelante, va a haber problemas políticos, va a haber problemas de partidos políticos, vamos a tener la constitución entre medio, vamos a tener más controversias constitucionales. Y no se va a crecer, puede que aumente el desempleo, puede que el precio del cobre caiga, en cuyo caso ya sería el peor de los males, ¿okay? Eso sería como un Ricardo Lagos 2001. Y por lo mismo, hagamos un flash forward, vámonos al 2023, por favor. Pero ahora que tenemos los multimundos... Es importante lo del precio del cobre, de acuerdo con eso. Sí, para ahí sigue alto. Ahora que estamos con este universo, los multiuniversos de Marvel, bueno, podemos saltar al 2023 fácilmente. Hagamos eso. Hay que llamar a Doctor Strange. Estamos con Magdalena Mervilá, Eduardo Olivares y Nicolás Bome aquí en Reunión de Pauta. Vamos a la pausa. Antes de eso, tenemos un mensaje, por supuesto, para ustedes, para invitarlos a que revisen el contenido que está en nuestro sitio web y en nuestras plataformas de Pauta. En conjunto con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras todos los viernes en las plataformas de Pauta. Y para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Vamos al corte y volvemos. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster podemos ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. De lunes a viernes, entre las 7 y las 8:30 de la mañana, escucha a John Miller, Gabriela Valenzuela y Gerardo Gómez en Primera Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones? Desde un punto de vista de la técnica legal, Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl. Y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta.
Estamos de vuelta, 7:36 aquí en la 100.5 y con nuestra efeméride del día de hoy para recordar que en esta jornada, este día miércoles 5 de enero, cumple 76 años Diane Keaton, actriz, directora, productora de cine estadounidense, ganadora de un Oscar a la mejor actriz, 2 premios Globos de Oro y un BAFTA. Ha sido, junto a Faye Dunaway y Katharine Hepburn, la actriz con más películas en la lista de las 100 mejores películas según el American Film Institute. Diane Keaton comenzó su carrera en el teatro, debutó en la pantalla grande en 1970 y su primer papel importante fue como Kay Adams en la película El Padrino, pero las películas que formaron sus primeros años fueron las que hizo con su director coestrella Woody Allen. Sus primeras 2 películas para Allen fueron El Dormilón y La Última Noche de Boris Grushenko. La establecieron como una actriz cómica y su tercera película, Annie Hall, le significó ganar este premio Oscar al que ya mencionábamos. Recordamos a Diane Keaton el día de su cumpleaños. Bien, y aquí en Reunión de Pauta estamos junto a Nicolás Bome, Eduardo Olivares y Magdalena Mervilá con sus noticias coladas, la pauta que arman nuestros panelistas y nos traen 3 noticias realmente coladas. Están súper interesantes las 3. Partamos con la de Magdalena, que es un poco tenebrosa también, ¿o no, Magdalena? Magdalena nos invita a hablar de Epicenter. Es una startup sueca que lanzó un implante del pase de movilidad contra el COVID-19 en un microchip subcutáneo. Cuéntanos de esto, Magdalena. Claro, bueno, esto es como cuando uno ve las películas de ciencia ficción, que hay varias que tienen que ver con eso. Más, había habido recién hace poco tiempo atrás otra noticia colada de una persona que se había tatuado un QR, el QR de su pase de movilidad para mostrarlo y funcionaba. Entonces esto ya era increíble. Ahora, un QR, por último, solamente tenés que acercarte al lector, pero no te pueden monitorear. Pero esto sí, esto es súper complejo porque además esta startup se jacta no solo de que puede funcionar de pase de movilidad, sino que podrías pagar acercando, en el fondo, tu mano. Si tú tocas un teléfono, puedes pasar tus contactos, o sea, está tu información, pero claro, uno dice, ya, qué fantástico. Sí, pero eso implica que hay alguien que puede saber dónde estás y todo lo que tú estás haciendo en forma permanente. O sea, el poner así, ya está bien, en el Find Your iPhone la gente te puede seguir, pero tú puedes dejar tu teléfono. Claro. Pero aquí no, aquí lo tienes puesto en la piel, entonces es tremendamente invasivo, es algo que coarta totalmente la libertad y creo que es algo que realmente es un peligro y que suena como fantástico porque, no tengo que tener la foto, porque cuántas veces uno tiene, claro, en el teléfono y te lo piden y empiezas a buscar dónde lo tengo, por esa facilidad, pero esa facilidad implica renunciar a la libertad y por lo tanto es como muy orwelliano, aunque en Orwell no aparece eso, pero toda la ciencia ficción tiene que ver con ese control de este estado que te está mirando y con esto te pasan a mirar en forma permanente. A mí me parece de un peligro, pero tremendo. Total. Concuerdo. Y está presente, o sea, no es que yo lo estoy inventando, o sea, muchos decían y parecían paranoicos. Bueno, ahí está la noticia. Nicolás, ¿qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, lamentablemente, el teléfono es un poco lo mismo. Si al final, si a uno se le queda el teléfono, tiene que devolverse a la casa a buscarlo. No, porque no puede vivir sin teléfono. Entonces, esto es como algo más gráfico porque es como un implante subcutáneo. En la práctica no es tan distinto, lamentablemente. Y el teléfono sabe todo lo que uno hace. Google te manda cada cierto tiempo como todos los lugares donde fuiste, todo. Obviamente, lo tienen todo. Google sabe mucho mejor que nosotros todos los lugares donde fuimos. Nos pueden escuchar todo lo que dijimos, supongo. Claro. Uno también compra, en Estados Unidos, de hecho, uno compra un aparatito a Amazon que lo deja en la casa y le habla al aparatito para que el aparato haga cosas, pero obviamente eso es un micrófono que uno lo pone voluntariamente en su casa para que te escuche todo lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que esto es como al final la versión como más gráfica, como más evidente, pero de algo que ya estamos viviendo. Y claro, uno puede pensar en un futuro y uno dice, bueno, quizás efectivamente las empresas gestionan de buena manera la información, no andan como entregándosela a nadie, pero quién sabe en un futuro, en las disputas de poder del futuro y los cambios que hay en una de esas, en algún momento, el gobierno de Estados Unidos pasa una ley y se apropia la información. No tengo idea, estoy especulando. Sí. Pueden cambiar. Simplemente digo que hay un riesgo ahí que yo creo que, no sé, todos sabemos, pero bueno,
tener el celular es más importante que cualquiera de estas consideraciones, así que yo por lo menos sigo usando mi teléfono y tengo Google ahí sabiendo todo lo que hago. Eduardo. Bueno, ahí uno se tiene que entregar nomás a esa altura. El costo a pagar, parece. Sí, de que se comparte la información, se comparte. O sea, cómo usted, si no se explica, ¿verdad? Que le lleguen correos electrónicos de fuentes diversas y cómo saben sus datos, a veces más privados, desde el punto de vista financiero. Se comparte la información, no hay mucho misterio. Fíjate que lo interesante de esto, a partir de lo que dice Magdalena y Nicolás, es hasta qué punto esa menor libertad viene impulsada por el Estado en el futuro, por las empresas que hoy día exigen a las personas para que vayan a trabajar el pase de movilidad y por lo tanto restringe buena parte de tus decisiones personales, o bien por los pares. Entonces Black Mirror, que es una serie súper famosa, está hecha llena de todas estas situaciones de ciencia ficción. Muy bueno. En que al final son las personas las que entre nosotros mismos nos vamos generando estas opresiones voluntarias que en el día de mañana hace que no podamos salir de la casa sin el celular. Es bien perturbadora Black Mirror, ¿no? Aparte, Sí. en varios episodios, de buenísima. verdad, es muy buena, pero yo vi un par de episodios que quedé de verdad asustado con el asunto, ¿no? Es realmente impresionante. Está bueno el tema en todo caso. Epicenter, por si alguien quiere indagar más, Epicenter es el nombre de esta startup sueca para tener más antecedentes al respecto. La noticia colada de Magdalena Mérvila. Eduardo Olivares nos invita a hablar ahora de una circular de la Superintendencia de Educación que detalló que a partir de los 14 años los escolares transgénero podrán elegir ser tratados por su nombre social. Eduardo. Mira, esto de la Superintendencia de Educación de Chile, y también habla en la circular acerca de algunas normativas que deberían implementar los colegios para que en conjunto con los padres se determinen, por ejemplo, el acceso a los baños, quién entra a los baños, quién entra a los camarines también, a las duchas, y cómo en realidad se regula todo esto. Y lo planteo porque eso parece, a partir de esta circular de la Superintendencia de Educación, algo reciente, ¿cierto?, en Chile. Y en Estados Unidos esto ya más tiempo. Y a mí siempre me gusta compararlo porque nos indican algo de cómo podría terminar la cosa también en Chile. Y en Estados Unidos ha habido hartas controversias respecto de este tema, porque ha terminado ocurriendo, por ejemplo, hay una denuncia hoy día de padres en el condado de Montgomery, en Maryland, contra un colegio, en realidad contra el distrito escolar, porque llegó a tal el nivel, ¿verdad?, de tratar de proteger, así como se entiende, proteger, ¿verdad?, que estos estudiantes transgéneros tengan un nombre social distinto, que les prohíben a los colegios avisar de esto a los padres. Entonces se cae ya en la vulneración del derecho de los padres por saber qué pasa con sus propios hijos. Y esto que sucedió en ese condado de Montgomery, en Maryland, también ha sucedido en otros lugares en Estados Unidos, en Chicago, en Nueva Jersey, en Nueva York y en otras partes, donde al final el gran tema, la gran controversia, no está en si el niño, independientemente de la edad, y esa es otra discusión, ¿verdad?, decide llamarse de otra forma, sino en que se intenta que los padres no se enteren porque se ha perfilado a esos padres como un agente opresor de esa libertad de los menores. Y al final, curiosamente, termina siendo la autoridad local, el distrito escolar, el colegio o el director de una escuela, quien cree que tiene mejores atribuciones para determinar esa parte de la vida de un estudiante más que su propia familia. Y eso creo yo que es un riesgo. Nicolás. O sea, yo creo que todo trae riesgos, pero creo que hay que destacar esto como un avance en dignidad mínimo, diría yo, que uno podría decir incluso debiese ser también para niños menores. Creo que son temas que si uno no lo ha vivido en carne propia, tal vez es difícil entender lo que implica no poder ir al baño aunque uno se siente cómodo yendo, o no poder vestirse como uno se siente cómodo, o no poder ser llamado como uno se siente cómodo. Entonces yo en realidad preferiría como destacar lo positivo y el alivio que me imagino que esto va a significar para muchos jóvenes. Y bueno, si es que después esto también puede traer ciertos excesos, uno puede discutir hasta dónde llega, pero yo creo que lo importante es destacar cuando hay avances que probablemente van a ser importantes para la vida de muchos jóvenes. Magdalena.
A ver, yo creo que es súper complejo el tema, sobre todo respecto al derecho preferente de los padres, porque sin duda son los padres los primeros educadores y los educadores. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso es muy complejo. Pero más allá de eso, hay muchos, así como decía en el fondo Eduardo, y que en Estados Unidos ha habido harta controversia, hay muchos que ya han ido regulando esto, o más bien la práctica ha ido regulando. Yo trabajo mucho con la Universidad de Bath Spa y en un momento, bueno, cuando empezamos a ir, habían baños de mujeres, baños de hombres. Al año siguiente habían baños de mujeres, baños de hombres y un tercer baño. ¿Ya? Y hoy día es divertido porque ahora hay un solo baño que dice gender neutral, son neutros. ¿Ya? Y dice, whoever you feel, just wash your hands. Y tengo que decir una cosa, porque en el grupo que nosotros vamos, que vamos, digamos, de Chile, se generó toda una controversia, porque nosotros salíamos típico después de la clase, todos juntos, directo al baño. Y muchos hombres, ojo, estaban súper incómodos, más que nosotras, porque nosotras las mujeres tenemos en el fondo una dinámica muy particular en los baños. Las mujeres entramos conversando, conversamos entre baño y baño, salimos conversando y seguimos, y esto es como que es lo mismo. Pero los hombres estaban súper perturbados, entonces me dicen, ¿por qué ustedes conversan en el baño? ¿Cómo? ¿Ustedes no conversan en el baño? Entonces ahí generó incluso una discusión en torno a la lógica que tenemos, que somos muy distintos en ese sentido. Y claro, y es divertido porque ellos estaban mucho más incómodos que nosotros. ¿Puedo mencionar algo ahí sobre eso? Que hay, justo aquí en la biblioteca en Nueva York, también hay un baño que es inclusivo, se llama, o neutral. Y entré, y efectivamente yo me sentía muy incómodo. ¿Sí? Efectivamente. Pero no por las razones que indica Magdalena, porque entraron hablando las mujeres, sino porque yo me sentía como sujeto de posible abusador, porque soy el hombre. Y hoy día, como estamos viendo, ¿verdad?, en nuestra sociedad, todos los hombres somos sospechosos de todo. Y por lo tanto, yo básicamente quería arrancar de allí. Quería arrancar porque yo me sentía el individuo, ¿verdad?, que iba a ser mirado mal. Claro. Pero bueno, efectivamente están estos baños donde hay capacidad física, se pueden instalar un tercer baño donde las personas que se sientan que no tengan ningún problema con los otros individuos pueden entrar también. Sí. Vamos a la noticia colada de Nicolás Bome para cerrar nuestra sección a propósito del recuento de votos eterno y de las negociaciones que se dieron ayer. Nicolás nos propone hablar de los 34 meses que demoraron los cardenales de la Iglesia Católica en elegir al Papa Gregorio X como sucesor de Clemente IV. ¿El cónclave más largo de la historia fue este, Nicolás, o no? El cónclave más largo de la historia duró más de 3 años. Esto fue el año 1268. Y bueno, se encerraron los cardenales, en ese tiempo eran 19, y estuvieron más de 3 años deliberando, para que veamos que en todos lados se cuecen habas, y no solo en la Convención Constitucional cuesta a veces ponerse de acuerdo. En este caso, según la nota, fue tanta la presión que en un momento, porque ahí los cardenales no tenían Twitter. Imagínate que hubiera habido Twitter, tal vez hubieran sido 10 años. Se hubieran caído todos los candidatos, ¿no? Y claro, entonces, al principio, por lo que yo leí la nota, yo no sabía, al principio los cardenales, bueno, iban a reuniones y después se iban a donde se estaban quedando, en la ciudad y todo. Ajá. Pero en un momento le empezaron a decir, ya, pues, apúrense ahí. Además, en ese momento, obviamente, la Iglesia era un actor geopolítico muy importante, mucho más que hoy en día. Era un Estado muy importante. Entonces, en un momento dijeron, bueno, se encierran todos, no pueden salir hasta que se pongan de acuerdo. Y como no se ponían de acuerdo todavía, les dijeron, bueno, vamos a racionar la comida para que se pongan de acuerdo. ¿En serio? Y no se ponían de acuerdo. Y, según la nota, yo estoy... Hasta que, en un momento parece que ya ahí el rey de Francia se anduvo inquietando y dijo, como casi dijo, bueno, una amenaza. Ahora se encierran de los 19, 6, y tienen que elegir esta cuestión por consenso como sea, porque si no, había casi parece hasta una amenaza militar entre medio. Y finalmente hubo humo blanco, apareció un papa que luego fue el papa Gregorio X. Ajá. Más de 3 años. Así que bueno, la convención se demoró unas 36 horas. No es tanto tampoco, parece, si uno lo compara con otros procesos históricos. Oye, me encanta que Nicolás está haciendo el paralelo con la Iglesia. Mira qué interesante. Es una
Esto es un cónclave religioso. Sí, pero es político. Sí. Pero es político. No, pero no. Es político. O sea, No, pero deja reírme. No, pero bien que se ríe, Eduardo, tiene Deja derecho a reírme. reírse. Oye, pero que yo me río de otra cosa. Lo que pasa es que Jaime Baza salió hablando después de esto. Hoy día salió hablando y diciendo, bueno, esto es una deliberación importante frente a todo el mundo, camarógrafos, la prensa, estaban todos. Y esto es política, y esto es lo que hacen también los regímenes parlamentarios. Y mete entre medio, así como el conejo del sombrero, su defensa de que tenemos que tener un régimen parlamentario a partir de esta discusión eterna que hubo en la Convención Constitucional. Yo encuentro que se pasó un poquito de largo con sacar, ¿verdad?, este otro asunto con los regímenes parlamentarios, que no tiene nada que ver la deliberación de la que él hablaba con los regímenes parlamentarios, para escoger un presidente además de la Convención Constitucional. Y si fuera por eso, yo creo que él iba a empezar a hablar ya nomás de cómo refusionar la Iglesia y el Estado, ¿ah? Precisamente por la noticia que traía Nicolás. Magdalena. Sí, bueno, a ver, los cónclaves, y de hecho de ahí viene el término. Bueno, de hecho ayer yo me reía también, porque cuando no salía la votación yo encontraba que lo que había que hacer era cortarles la comida. Porque si les cortaban la comida iban a salir al tiro con la votación. Poner el incentivo adecuado. Claro, llenarlos de agua. Claro, de pura agüita, pan y agua ahí hubieran quedado, pero ahora, lo que está claro es que en esta noticia fue un buen régimen el que les hicieron en el sentido de dieta no de sueldo, sino que de dieta corporal, ¿ya? Pero esto sucedió muchas veces en la iglesia porque en el fondo se encerraban con llave, de ahí viene el cónclave, cum cle. Y no solamente hubo estas elecciones largas, sino que hubo elecciones que se hacían, salía el humo blanco y que acusaban coacción, que podríamos decir en el caso de Twitter, que fue lo que pasó cuando vino el cisma. Cuando vino el cisma se eligió, en el fondo, por presiones, y hubo presiones, porque el Papa se había ido a vivir a Aviñón. Y después de varios tiempos volvió a Roma, por petición de Roma, principalmente fue Catalina de Siena la que insistió para que el Papa volviese, y se hizo una elección y hubo una presión del pueblo romano para que se eligiese un romano, para que se quedara en Roma, porque si salía un francés capaz que se volvía a Aviñón. Que además hay que decir que el Palacio de Aviñón es espléndido, así que los incentivos de irse a Aviñón no eran menores. Me imagino. Claro, y salió electo un romano, pero cuando salieron dijeron nos presionaron y se hizo un nuevo cónclave y eligieron a un francés. Y eso implicó que ninguno de los dos papas, porque los dos sentían que habían sido electos por el Espíritu Santo, entonces no podían renunciar. Y entonces, no, yo soy el papa, no, yo soy el papa. Y se produce el cisma. Y el cisma implica que van a haber dos papas por largo tiempo, y para solucionar el cisma, que eso fue ya la cosa más impresionante, que trataron mil cosas, trataron que un papa renunciara, no renunció, el otro tampoco, finalmente llamaron a un concilio, que el concilio requiere ser llamado por un papa. Ninguno quería llamar al concilio. Entonces hicieron un nuevo cónclave en la ciudad de Pisa y eligieron un tercer papa, que se llamó Juan XXIII. Que, ojo, no estoy equivocada, ese número quedó vacante después, porque Juan XXIII, electo en Pisa, que de hecho se eligió primero uno, que se les murió al tiro, tuvieron que hacer un segundo, que fue Juan XXIII llamó al concilio. Y el concilio lo primero que hizo, que fue el concilio de Constanza, fue declarar que Juan XXIII quedaba fuera, el número quedó vacante. Y nadie se quiso llamar Juan XXIII porque era como yeta hasta el siglo XX. Sí. Y ese se atrevió, dijo ya, yo me voy a llamar Juan XXIII. Entonces, en un momento la iglesia tuvo 3 papas. Y después, en el fondo, sacó a ese, sacó a los otros 2 y nombró un tercero. Muy bueno. Así que fue un desastre. Buena anécdota histórica también. Hay muy buena noticia que lo trae Nicolás. Estaba pendiente de lo que estaba pasando en la convención porque ya hay humo blanco nuevamente en torno al vicepresidente. Gaspar Domínguez obtuvo por largo margen además los votos suficientes. Gaspar Domínguez de Independientes No Neutrales entonces es el nuevo vicepresidente que acompañará a María Elisa Quinteros como presidenta de la mesa directiva para esta segunda etapa. Siguen contando votos, pero ya pasó largamente los 80 el joven convencional de Independientes No Neutrales. Vamos a nuestra última sección aquí en Reunión de Pauta. Magdalena Mervilá, Eduardo Olivares, Nicolás Fome, para revisar los datos que nos traen el día de hoy. Magdalena. Yo voy a recomendar nuevamente algo bastante light, pero estoy sorprendida porque finalmente después de varios, digamos, de largo tiempo que no me había resultado verla, vi la última entrega de James Bond. Tienen que verla porque van a quedar hepaté igual que yo. No les voy a decir cómo termina, pero termina de un modo que uno dice, ¡oh! Esos bonitos así de emoji,
Así que tienen que verla porque la verdad es que, bueno, veíamos que en las noticias ya teníamos claro que Daniel Craig dejaba el papel y ya estaba la discusión, pero tienen que ver James Bond. Okay. Porque de verdad, primero Daniel Craig, hay que decir que esos ojitos de laguna son extraordinarios. Él no es buen mozo, pero tiene unos ojitos increíbles. Así que lo vamos a echar de menos, pero véanla, porque al final van a quedar igual que yo. Las laminitas de Magdalena Mervilá. Eduardo Olivares, tu dato para hoy día. A ver, yo quiero que si es posible, puedan visitar, no vayan al litoral central, no vayan a otros lugares. Y los quisiera invitar a Vallenar, capital de la provincia del Huasco, en la región de Atacama, ¿Ya? que hoy, 5 de enero, está de aniversario de su fundación. Fue fundada por Ambrosio O'Higgins. Es bien recordada su historia, ¿cierto? El papá de Bernardo O'Higgins, porque él era oriundo de Vallenari, que se escribía con B larga, en la actual República de Irlanda. Y por distintos motivos, bueno, después Vallenar terminó siendo con B corta. Y es una ciudad de unos 50.000 habitantes, y yo conozco, por distintos motivos, he estado hartas veces allí. Tiene un río precioso, de las ciudades que todavía mantienen un río. Ajá. En el norte chico, el río Huasco. Tiene una costanera bien bonita, recientemente instalada. Y es un lugar desde donde usted puede visitar, por ejemplo, el desierto florido cuando ese evento ocurre, cada vez más frecuentemente. Pero también puede ir al valle y degustar, por ejemplo, la mejor aceite de oliva que hay en el país. Sí, aceituna, fabulosa. La aceituna, puede también subir, ¿verdad?, hacia la montaña o ir a las playas en Huasco. Bien. Vallenar, es mi recomendación. Buena recomendación. Los últimos segundos para Nicolás Bome y tu dato, Nicolás. Yo voy a hacer más bien un seguimiento de una recomendación que hice hace unas semanas de La Terraza en el centro de Santiago, en Vicuña Maquena, al llegar casi a Plaza Italia / Dignidad. Abrió, fui. Y el reporte es: me pedí una mechada, me gusta la mechada full, con papas fritas y arroz, y tan contundente y rica como siempre. Así que, bien. La cerveza, lo mismo de siempre, la atención. No, de hecho, ahora hay alguien más simpático que el promedio de la simpatía que uno recibe en general como atención. Las piscolas no las probé porque fui a la hora de almuerzo. En general, las piscolas son como un tamaño como 2x1 que hay que pedir otro vaso. Sí. No lo probé todavía, así que quizás voy en el futuro y ahí actualizo la actualización. Excelente. Pero al menos desde el punto de vista de la comida, bien, la carta está un poco más chica, sí, pero mantiene, yo diría, como todos los platos más tradicionales. Los sándwiches también son muy buenos, no los comí esta vez, pero bien. En la próxima, el próximo reporte de Nicolás Bome para actualizar entonces la situación de La Terraza, pero agradezco tu profesionalismo, Nicolás, de comprometerte con este programa para traernos el reporte de este clásico ahí del centro de Santiago. Nicolás Bome, Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá con nosotros. Gracias a los tres, que estén muy bien. Chao. Bien, estamos cerrando reunión de pauta. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto, y en Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Nos vamos. Cristian Barken viene ahora desde el jardín aquí en la 100.5. Que esté muy bien. Hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión